Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este video tutorial. En este vídeo vamos a tratar lo que son las bases de datos. Primero hay que comentar que SQL es el lenguaje utilizado para realizar y crear tablas y bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Simplemente es un conjunto de información que recoge una serie de campos que solicitamos a través de una página web, una aplicación, etcétera. El tipo de aplicación que gestiona estas bases de datos son gestores de base de datos. Y para hacernos una idea, un gestor de base de datos puede ser MySQL, SQL Server, MongoDB, el PostgreSQL, etcétera. Hay muchas aplicaciones que nos van a permitir gestionar bases de datos. Para hacernos una idea de lo que es una base de datos, yo aquí he creado un Excel que se llama datos. Esto vendría a ser una base de datos. Yo al abrirlo, lo que voy a ver es que he creado varias pestañas que se llama tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, cada una distinta. Esto es lo que se llama dentro de una base de datos las tablas, diferentes tablas con diferentes campos y diferentes datos. Aquí, como vemos en la tabla 1, vemos que hay unos campos que es nombre, el número, el nombre, apellido, país y ciudad. Esto se va introduciendo una serie de datos que solicita la aplicación, o por ejemplo una página de web cuando nos registramos pide correo electrónico, primer nombre, segundo nombre, contraseña, etcétera. Todo eso es almacenado en una base de datos. Luego hay un campo que es muy importante al que se le llama campo clave o llave. Aquí en este caso vamos a usar el campo número, de forma que si tenemos varias tablas, la forma de relacionar esas tablas sea a través de un único campo llamado número, que sería nuestro campo clave. De acuerdo, si vamos a la segunda tabla, por ejemplo, vamos a ver que el campo clave sigue existiendo y además nos aporta otra serie de datos ya de la persona, como puede ser el sexo, la profesión, la edad, el color, etcétera. Una tercera tabla con el campo número igualmente, donde almacenamos además teléfonos y correos electrónicos. Y una última tabla donde siempre está el campo clave y además ponemos una dirección web, si tienen página web, y una simple descripción. Bien, es importante saber que dentro de las bases de datos hay tablas, como hemos visto que aquí dentro de esta base de datos tenemos 4 tablas, que es la forma de relacionarlos es a través de un campo clave o una llave. Y luego están los campos, que son las columnas, es decir, el número es un campo, nombre es otro campo, apellido otro campo, país otro campo y ciudad otro campo dentro de esta tabla. Y luego están los registros, es decir, el 1 que pone Javier, Javi Blanco, España Madrid, es un registro. El 2, Eva García, de Argentina en Caracas, es otro registro y así sucesivamente. Cada fila se le llama registro. La forma que tiene SQL de realizar peticiones es a través de, llamémosle, 3 consultas. Una consulta triple, es decir, el from, que es desde dónde, es decir, desde la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3, etcétera, dentro de la base de datos en la que estamos. El where, por ejemplo, cuando un número es igual a 4, el campo número, es decir, aquí sería, por ejemplo, Susana Gómez de Colombia, de Bogotá. Y luego el primero, que es el select. Ahí lo que estamos seleccionando es el campo que le indicamos. Esto es muy sencillo. Yo, por ejemplo, si quiero que esta tabla me muestre los datos de, por ejemplo, el número 3, que es Pedro, aquí simplemente tendremos que poner select, espacio, y aquí le ponemos el campo. Si el campo se llama número, como en este caso, número, ¿de acuerdo? Y luego hay que indicarle el from. Aquí le decimos la tabla. Como veis aquí la pestaña es tabla 1. Aquí abajo lo tenéis. Tabla 1. Y por último habrá que indicarle cuándo. El where. Y aquí lo que le podemos indicar es lo que queramos. Es decir, queremos que sea cuando el número es igual a 3. Pues número es igual a 3. ¿De acuerdo? Esto vendrá a ser una consulta, de forma que si yo quiero que me muestre todos los datos del campo 3, donde el número es el 3, el de Pedro García, este de aquí, simplemente con esta ejecución de comandos podría mostrarnos todos los campos. ¿De acuerdo? Esto es una idea básica. Luego comentar que hay varias bases de datos. Vamos a tocar la primera, que es el MySQL, que es la más utilizada. Es una base de datos gratuita que se suele usar bastante con Apache Server, por ejemplo. Muchas aplicaciones como Joomla, WordPress, etcétera, usan muchas veces MySQL, que es una base de datos gratuita, no como por ejemplo el SQL de Microsoft, que es de pago. Para instalar el MySQL lo primero que vamos a hacer es el apt-get update
Y con esto vamos a actualizar todos los repositorios que tengamos. Vamos a esperar, si no está actualizado, lo que va a hacer es actualizárnoslo para que nos coja siempre las últimas versiones que hay dentro de los repositorios. Vemos que hay alguno, pero vamos, tampoco había mucho que actualizar. Bien, una vez terminado, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero ponemos upgrade, de forma que todo lo que nos haya descargado de los repositorios, todo lo que esté actualizado, nos los ponga correctamente en el sistema operativo. Así vamos a actualizar el kernel. En este caso no nos ha hecho nada, vale, damos un clear. ¿Y cómo podemos instalar el MySQL? Pues podemos descargarlo directamente de la página o directamente por comandos como siempre con apt-get, luego siempre un install cuando es un programa. Y para MySQL lo que vamos a necesitar es tanto el server como el cliente y además un módulo especial. Entonces lo que ponemos es MySQL-server espacio MySQL-medio cliente y luego el módulo que es MySQL-common con 2 M's. ¿De acuerdo? Entonces dais al intro. Yo ya lo tengo instalado. Esto os va a tardar más o menos dependiendo un poco de la conexión. Y una vez instalado ya tendremos lo que es generado un gestor de base de datos. Vamos a hacer en el próximo vídeo distintas pruebas, vamos a crear tablas y vamos a ver cómo podemos administrar todas estas tablas de base de datos directamente, porque esto lo vamos a usar en aplicaciones web, en portales de internet, en diferentes aplicaciones internas de distintas empresas. Y es muy importante conocer cómo funciona de cara a tener una seguridad, incluso tanto para hackearlo como para securizarlo. Entonces vamos a hacer posteriormente unas prácticas de lo que es SQL Injection o inyección de código SQL, donde vamos a intentar ver las vulnerabilidades que tenemos e intentar saltarnos las peticiones que hace la aplicación a la base de datos. Entonces es muy importante, nos vemos en el siguiente vídeo y ahí vamos a hacer ahora pruebas con el MySQL Server.